Porque llevo dentro de mí el sol de mi tierra, la aridez del sur, los verdes del norte, la atormentada lava de Lanzarote. Porque intento con mi pintura dignificar y reivindicar al campesino, al pescador, al hombre de la tierra. José Peraza González. José Peraza es hoy en día un pintor bastante desconocido. Recordar su trayectoria es como construir un puzzle en el que faltan algunas de las piezas más importantes. Es el caso de una de sus mejores obras, conocida como El cuadro de la carreta, actualmente en paradero desconocido. Era un cuadro grandote, estaba un señor con la pica, ¿no? Su gorro, y después había una carreta, dos vacas, una cruz así, y encima de las cuales una señora. Ay, me encanta ese cuadro. Yo no sé el cuadro quién lo tendrá, pero es precioso. Me gustaba mucho. Bueno, pues el cuadro de la carreta fue un cuadro que se expuso en la primera exposición individual que él hizo en el Círculo de Bellas Artes en enero de 1977. Pues se lo compraron una gente que tenía una tienda que se llamaba Ágora, una tienda especializada en material de Bellas Artes. La obra no ha podido ser localizada o a lo mejor esta misma gente lo vendió, lo revendió a otra gente, no se ha podido localizar. Peraza tuvo unos orígenes humildes. Su padre era barbero y su familia vivió en diferentes puntos de Santa Cruz de Tenerife y también en Los Rodeos, lugar este último en el que realizó algunos de sus mejores paisajes. Había sentido relativamente tarde el gusanillo de la pintura y en 1953, contando con 23 años de edad, comenzó a estudiar de manera oficial, convirtiéndose en profesor de dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Si se hubiera llevado por la tía, por Gregoria, él no hubiera estudiado. Y él estudió porque digo, bueno, yo tengo que sacar algo, yo tengo que hacer algo en la vida, y tengo que hacer algo en la vida y lucho. Durante todos los años de carrera, él estuvo siempre trabajando. Pepe era un hombre brillante, ¿no? Es decir, físicamente era un hombre brillante, era muy cuidadoso de su aspecto y tal. Y siempre iba como un clavo, es decir, perfecto, iba como... no adoptaba indumentarias de artistas o de bohemios ni de nada de eso, no, era un individuo que iba siempre de punta en blanco. Y ya luego que terminó su carrera y tuvo su título, pues se dedicó a la docencia. Cuando empezamos a dar clases juntos, él empezó en Instituto Filial de Taco, era un instituto mixto, masculino y femenino, claro. Y él daba la parte masculina y a mí me dio la parte femenina. Que siempre hasta último momento te estimulaba, te decía lo que quisiera, te daba fuerzas y hacía que siguiera, ¿no? Que no dejara, no, sigue, no deje, sigue. Se implicaba tanto lo que se implicaba, que decían los compañeros, es que nos haces trabajar demasiado. Ya estaba Eladio,
que Eladio también era... Y las compañeras allí de clase, un respeto con él y una admiración extraordinaria. Yo por ese lado es que no lo alabo más porque no sé qué hacer ya, pero que Dios lo tenga donde tiene que estar. El cuadro de la carreta fue una de sus pocas obras de gran formato y fue vendida a un particular en los peores momentos del artista. En esa época, el pintor conoció a Olga Macía, con la cual contraería matrimonio en el año 1978, y que nos deja un valioso testimonio de la bondad, pero también del temperamento del artista. Era muy temperamental, también lo recuerdo, enfadándose definitivamente y rompiendo una obra terminada. Y por cierto, niveles muy altos de la obra, obras irrepetibles, y más de una vez hizo trizas la obra. Llegó a hacer trizas por un enfado espantoso, un cuadro, el de las naves colombinas llegando a La Gomera, pero vamos, un cuadro impresionante, de pared a pared, y lo hizo triza. Peraza fue activo, pasional y participativo durante toda su vida. Se implicó siempre en aquello en lo que creía. Era muy espiritual, él fue muy religioso. Conmigo lo demostró mucho porque ellos fundaron, él con el padre Soriano, frente mismo de casa en el barrio de la Salud, tenía un grupo y yo fui muchas veces, pero se me aconsejó y se hablaba allí de Cristo, de la religión cristiana, muy estupendo. Algo ocurrió en la vida de Peraza que lo iluminó en ese aspecto y el hombre se abrió completamente hacia el tema, el tema de la religión, y de pronto comencé a notar que él tenía una enorme preocupación por ese tipo de cosas, que duró años. Lo mismo le daba la religión que le daba la política, o sea, defender causas donde él pudiera aportar su granito de arena. Era muy nervioso y con un temperamento fuerte, pero al mismo tiempo era una persona con una humanidad extraordinaria, y lo que hacía siempre era reírse. Por cualquier cosa ya estaba con risa, al mismo tiempo que se podía enfadar en ese momento, ¿no? Estaba metido con un grupo de cosas católicas porque él pensaba hasta dedicarse a, no cura no, pero a lo mejor a misionero. Y a partir del fin cuando él se separa, digamos, o de alguna manera del proyecto de la parroquia, pues ya busca esa posibilidad de ayuda en otros terrenos que yo no lo sé, pero diría que es lo que lo lleva a la política, entre comillas, ¿no? Empieza a colaborar con las asociaciones de vecinos, se implica muchísimo y pretende mejorarlas y pretende que la cultura llegue a la gente de la calle, y hace exposiciones, organiza todo tipo de actividades para que la cultura llegue a la gente. Pero bueno, no siempre fueron las cosas bien entendidas, entiendo que fue así. Pero todos esos momentos son importantes, van gestando lo que va a ser el trabajo pictórico. Quiero decir, su proyecto que yo he llamado, o podemos llamarlo así, un proyecto social, ¿no? Artístico y social, a través del arte, hacer de espejo para la gente, para que la gente se vea. Tocaba mucho el tema de la canariedad o el sentimiento regional. Él sentía verdadera debilidad por ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo por el tema de la canariedad, de lo regional, de lo nuestro. También era nacionalista, ¿no? Y entonces hablamos de, no, yo, Peraza, mi marido también, pero bueno, él que te lo diga. Entonces hablábamos, sí, que éramos unos fanáticos del nacionalismo, ¿no? Pero en el sentido cultural, ¿no? Y a mí lo que más me hace recordar es el amor que tenía hacia las casas antiguas de Santa Cruz. Que él dice, no, hay que montar un movimiento, hay que reunir a la gente. Él siempre estaba con esa idea. Que en Santa Cruz no se debía destruir ninguna casa más, que debía ser patrimonio cultural de Santa Cruz. Era un defensor acérrimo de las casas antiguas. Cuando hicieron el edificio al lado, les metió casi un pleito.
porque le habían estropeado el muro de al lado. Yo conocí a Peraza, ¿no? Siendo canario y queriendo mucho a nuestra tierra, a nuestras islas, a nuestra nación. Nos vimos en varias ocasiones, en varias manifestaciones que se hacían pocas, porque no estaban permitidas. Y entonces pues comenzó nuestra relación de amistad y luchando siempre por la tierra. Peraza era un enamorado de su tierra y sus ganas de ser participativo le acercaron al independentismo, llegando a realizar tareas de propaganda política que propiciaron su detención e ingreso en prisión en el año 1978. La policía vino a buscarlo, yo me acuerdo, no, son cosas que no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo algo de eso, que vino por allí la policía, vino a mi casa y se lo llevaron, se lo llevó a él. Y entonces, claro, la verdad que eso afectó bastante a mi abuela. Bueno, le afectó mucho. Ese miedo existió. Yo creo que el entrar ese tiempo Pepe Peraza en la cárcel fue una frustración grande que le causó a él, ¿no? Interiormente, como lógico. Hay que estar ahí para saber cómo fue eso. Nosotros tenemos una detención por ser independentista y entonces, claro, todo, el más que menos tuvo problemas económicos, ¿no? Yo afortunadamente, gracias a Dios, pues tenía mi familia y mis empresas, ¿no? Y pude subsistir. Entonces, a muchos de los compañeros que estuvieron dentro de la cárcel, entonces yo, por la amistad y el cariño a todo lo que es nuestro, le empecé a comprar cuadros, ¿no? Él de política él salió muy trasquilado, ¿no? Como yo le digo, ¿no? Y él tenía una amargura interna que de las cosas que sucedieron y después el desacuerdo que tuvo con todo lo que pasó políticamente, el movimiento político, con Cubillo, con la gente, etcétera, ¿no? La cárcel había supuesto una dramática interrupción de su mejor momento como artista. Hasta el año 1977 había realizado varias exposiciones importantes. En la primera de ellas estaba el cuadro de la carreta. Eran gente que no estaban encorsetados, no tenían miedo, se atrevían, simplemente se atrevían, cogían el pincel y en fin, pintaban desde el fondo del alma, es decir, la perfección, vamos, digamos. Y perfección humilde, digamos, si se pueden unir los dos términos. Tiene una facilidad de trabajar con el procedimiento del óleo y la encáustica en frío a través de espátula, pincel, y a todo eso le da una expresividad y una viveza cromática que hace que su obra esté muy rica, con unas texturas que son como personales, que yo creo que son de su gesto. El gesto de Peraza con la espátula en el lienzo es el de Peraza. La espátula te da un toque como más limpio que el toque de pincel. Y además es un toque más directo, más duro, más fuerte. Y él se complacía en ejecutar de esa forma, ¿no? Luego te llamaba y te preguntaba, mira lo que voy consiguiendo y tal. Hombre, tenemos que todavía no ha terminado y ya está con las espátulas, el espatulista, y lo puso Víctor el espatulista, y Javier lo llamaba y se enfadaba un montón. Yo pinto como lo quiero yo, ¿qué te vas a meter tú en mi técnica? Yo pinto la espátula porque me gustan las espátulas, cosas de estas, pero en plan de broma. Y es verdad que aplicó la espátula y la hizo perfectamente, ¿no? El óleo era su material favorito, y con el óleo yo lo veía trabajando, solía adelgazarlo muchísimo. La expresión no sé cuál es, la expresión técnica, lo hacía finísimo. Y por contra, cuando usaba la encáustica, pues lo hacía de un grosor enorme. José Peraza, el pintor de la tierra, dejó huella como artista, pero también como persona. Yo siempre lo conocí como pintor al óleo, tanto a pincel como a espátula. Este que yo tengo aquí es en espátula. Y para mí dominaba las dos cosas. A él le gustaba mucho la luz, iluminar mucho las pinturas, ¿no? Tenía una humanidad increíble. Ese era el carácter de Pepe, lo humano que era. Y le vi cosas
Como artista lo vi haciendo retratos y era buenísimo, buenísimo. Era un retratista de primera. Pero todo el mundo le tenía cariño a Pepe. Pues Pepe lo conocía bien. Era una persona muy entregada, además, muy desinteresada, muy ameno, muy jovial. No te creaba ningún problema nunca. Siempre estaba dispuesto a colaborar en lo que fuera, ¿no? Encantador. Ahí tengo un álbum con fotos de todo el viaje que hicimos, de fotos, y siempre que lo veo, pues lo recordamos como lo digo. Son amigos que no se pueden olvidar. Él está obsesionado por la belleza de las islas y por la belleza de las tierras, de la gente, de la naturaleza en general. Y pienso que su obsesión era esa, saber captar, llegar al fondo del alma de la gente. Desnudaba a las personas, el alma de las personas que él retrataba. Fue un enamorado de su tierra y de su gente, de sus ideas religiosas, de su familia y de su profesión, eso sí, y que fue fiel hasta la muerte. Sirvan estos instantes en torno a la vida de Peraza para que su legado artístico y humano no quede en el olvido, para que no sea como el simple recuerdo de un cuadro en paradero desconocido, sino una imagen real de nuestra historia más reciente.